Capítulo 8. Durante el narcoestado me dieron por muerto. Otro de los graves daños causados a México por Calderón y sus socios fue la declaración de guerra al narcotráfico sin atender las causas, la pobreza y el abandono de los jóvenes. Desde un gobierno totalmente infiltrado por la delincuencia, con funcionarios corruptos y cómplices de las organizaciones criminales y con una dependencia vergonzosa y subordinada a las agencias de gobierno de Estados Unidos. Pasado el tiempo y con los hechos puestos al descubierto, no es exagerado sostener que durante ese gobierno imperó en México un narcoestado. Consciente o no, Calderón es responsable de la gran tragedia que significó esa etapa, cuyo protagonista fue Genaro García Luna, nada menos que su secretario de Seguridad Pública, su brazo derecho, actualmente sentenciado en Estados Unidos por asociación delictuosa y otros delitos graves relacionados con el tráfico de drogas y la violencia. Muchos no saben que Genaro García Luna ingresó al CISEN desde el inicio del gobierno de Carlos Salinas de Gortari y que llegó a ser subdirector operativo de la misteriosa institución y, desempeñando ese cargo, viajó a Tijuana y dejó en libertad a un agente de ese centro de espionaje, acusado de haber sido el segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Sobre esto último, no sé si Calderón estaba enterado o no, pero sigo pensando que nunca imaginó lo que habría de provocar con su guerra contra el narcotráfico, y tampoco creo que haya actuado de manera deliberada, ni directa en actos criminales. Más bien, sostengo que la falta de principio y el fanatismo conservador puede llevar a cualquier persona con poder a emprender acciones represivas con odio enfermizo para imponer el orden, aunque lo logre de manera inhumana y cruel. Y Calderón tiene ese perfil extremista. Es de los políticos más reaccionarios y autoritarios de México. También puede ser que con ese proceder pensara ganar la legitimidad que no obtuvo en las elecciones y que, además, quiso quedar bien con el gobierno de Estados Unidos. Pero el propósito de este desatino no era precisamente resolver un problema tan grave en ese entonces en el país, ni hay constancia de lo que presionaran tanto del extranjero, de modo que siempre será un enigma el porqué de una actuación tan irresponsable. De lo que no existe duda es de que no solo fue una idiotez o un error garrafal, sino una enorme y tremenda tragedia que afectó a muchos y al país. Todavía no se explica cómo en ese sexenio perdieron la vida en 2 accidentes aéreos, 2 secretarios de gobernación y un alto funcionario responsable de la investigación de la delincuencia organizada, entre otros. Cuando hablo de que la violencia en ese entonces no estaba desbordada, me apoyo en los datos oficiales de criminalidad en 2004 y 2006. En los 3 últimos años de Fox se registraron en promedio 27 homicidios diarios. Sin embargo, luego de que Calderón declaró la guerra al crimen, en sus 3 últimos años de gobierno, de 2010 a 2012, la cantidad de homicidios por día habían aumentado a 72, es decir, un incremento de 266%. Ahora, con todo lo que se sabe de García Luna, se puede deducir que este aumento en la criminalidad no solo se explica por la consigna del mátalos en caliente, sino también porque se buscó el predominio de una banda que recibía protección del gobierno, al mismo tiempo que se actuaba para destruir a otras. Hay quienes dicen que esa era la supuesta estrategia para apaciguar al país. En la Corte de Nueva York, uno de los testigos protegidos en el juicio contra García Luna llegó a narrar que, en una ocasión, cuando su jefe le preguntó si sabía para quién estaba trabajando, el testigo contestó sí, para gente de la AFI y de Genaro García Luna. No, le contestó el narco de mayor rango. Está equivocado. Ni tú ni nosotros trabajamos para Genaro García Luna. Él trabaja para nosotros. 30 de enero de 2023. Es también sabido que a los delincuentes aliados se los uniformaba de policías para enfrentar y eliminar a miembros de otras bandas o cárteles.
una persona cercana a Lázaro Cárdenas Batel me contó que el 3 de enero de 2007, cuando Calderón fue a Michoacán a dar a conocer el inicio de la campaña bélica, el entonces gobernador del estado fue a recibirlo al aeropuerto de Uruapan y que estuvo a punto de cometer el error de no identificarlo porque a la salida del avión solo distinguió la corpulenta figura del secretario de la Defensa, Guillermo Galván. Y cuando iba a preguntarle por el presidente, apareció Calderón, camuflajeado con un uniforme militar y que le quedaba grande y que lo hacía parecer al célebre comandante Borolas. En el trayecto, Lázaro le comentó que en Apatzingán hacía mucho calor, pero ni así quiso Calderón quitarse la chaqueta. Fue a la tierra caliente michoacana a gritar que usaría la fuerza bruta contra la delincuencia y ya sabemos cuántas desgracias acarreó ese garrotazo a lo tonto, al avispero. Como ya lo expresé, no descarto que la actuación de Calderón, además de otros motivos, haya tenido que ver con la mala decisión de permitir la intervención sin límite y prepotente del gobierno de Estados Unidos y de sus agencias, en particular de la DEA, en asuntos internos de México. Debe recordarse que con el usurpador prácticamente se entregó la Secretaría de Marina al gobierno de Estados Unidos hasta antes del gobierno espurio. Esta secretaría no tenía prácticamente funciones bélicas. Estaba más orientada a la custodia de los puertos, las costas y el cumplimiento de las leyes pesqueras. Su presupuesto anual en los 3 últimos años de Fox fue un promedio de 8,762,713,973 pesos. Sin embargo, en los 3 últimos años de Calderón, de 2010 a 2012, reportó 17,980,576,085 pesos, es decir, más del doble. Todo indica que la decisión de reforzar la misión armamentista de la Secretaría de Marina estuvo relacionada con la dificultad que le representaba al gobierno de los Estados Unidos subordinar por entero al ejército mexicano, institución con mayor nivel de independencia y nacionalismo. En uno de los operativos conjuntos de la Armada con el gobierno de Estados Unidos para eliminar a Marcos Arturo Beltrán Leiva en Cuernavaca, el embajador de Estados Unidos de ese entonces, Carlos Pascual, eufórico y sin recato alguno, llegó a declarar que la operación de detención de Arturo Beltrán Leiva, ABL, comenzó aproximadamente una semana antes de su muerte, cuando la embajada transmitió información detallada sobre su localización a la CEMAR. La unidad CEMAR ha recibido una amplia capacitación por NORTHCOM, Comando Norte, en los últimos años. Además, sostuvo que el éxito de la operación contra ABL se suma a la agresiva actuación de la CEMAR en Monterrey contra las fuerzas de los Zetas y destaca su papel emergente como actor clave en la lucha contra el narcotráfico. La CEMAR está bien entrenada, bien equipada y ha demostrado ser capaz de responder rápidamente a la inteligencia procesable. Su éxito pone al ejército Sedena en la difícil situación de explicar por qué se ha mostrado reacio a actuar sobre la base de una buena información de inteligencia y a llevar a cabo operaciones contra objetivos de alto nivel. Recuerdo que en esos días, el 26 de enero de 2010, puse en mi cuenta de Twitter los siguientes textos. Recomendaría, con todo respeto, al embajador de Estados Unidos, Carlos Pascual, que no abuse de la evidente y lamentable debilidad de Calderón. 21:27, 26 de enero 2010. No está bien que el embajador haga juicios sumarios ni señalamientos sobre el ejército mexicano. Cooperación sí, intervencionismo no. 21:45, 26 de enero 2010. También es importante destacar que precisamente en esos hechos, cuando los marinos eliminaron a Beltrán Leiva, como nunca había sucedido en México, eso más bien correspondía a un proceder de agentes extranjeros. A su cuerpo se le profanó, le pagaron dólares y le tomaron fotos que se difundieron sin escrúpulos ni recato alguno. Sobre este mismo caso, resultó muy lamentable que, posiblemente en venganza, en Paraíso, Tabasco, fue eliminada toda la familia de un marino que había participado en el operativo contra Beltrán Leiva.
en los tiempos de Calderón en Estados Unidos, se formó a todo un cuerpo de élite de la Armada de México para combatir a narcotraficantes en todo el país y se le equipó con aviones, helicópteros, drones y armamento de lo más sofisticado en el mundo bélico. En ese tiempo se aplicó el Plan Mérida y eran constantes los operativos conjuntos del gobierno de México y Estados Unidos, como el llamado Rápido y Furioso, que consistió en introducir armas de contrabando con sensores que, según estos genios, irían a parar en manos del crimen organizado y así descubrirían y aprenderían a los delincuentes. Al final, los resultados fueron desastrosos porque, al estar el gobierno completamente infiltrado por los capos, las armas fueron despojadas de los señuelos. Terminaron, en efecto, en poder de la delincuencia y fueron usadas para causar la pérdida de vidas, tanto mexicanas como estadounidenses. Esto condujo a una investigación judicial en Estados Unidos, pero como involucraba autoridades del más alto nivel de los dos gobiernos, se decidió archivarla. Otra actitud imperdonable fue la de apostar al aniquilamiento de personas como escarmiento o mensaje de intimidación con el uso de la mano dura. Hablando de este penoso asunto, un oficial de ejército me confesó que en esos tiempos les llegaba de arriba esta instrucción: ustedes hagan su trabajo y nosotros nos ocupamos de los derechos humanos. La prueba más contundente del abuso de la fuerza durante el gobierno de Calderón lo encontramos en el índice de la letalidad en enfrentamientos registrados entre las Fuerzas Armadas y la delincuencia. Este índice revela con mucha claridad lo funesto que fue el sexenio del gobierno usurpador, pues en los enfrentamientos, sobre todo en los años de 2010 y 2011, siempre fueron más los muertos que los heridos o detenidos. En palabras duras y crueles, se remataba a los heridos. Fue una reedición de la ley Fuga. A estos altos niveles de letalidad debe agregarse que en los últimos años del gobierno de Felipe Calderón, 2010-2012, los militares y marinos fallecidos en enfrentamientos fueron 171, un promedio de 57 por año, mientras que, durante nuestro gobierno, los miembros de las Fuerzas Armadas que han perdido la vida en estas circunstancias han sido en promedio 24 por año. Aunque los datos hablan por sí solos, es obvio que esta absurda y desquiciada estrategia no debe repetirse nunca más y que no se debe permitir jamás poner en riesgo de manera irresponsable ni la vida ni el prestigio de los integrantes de las Fuerzas Armadas, ni utilizadas para cometer excesos, violar derechos humanos y ejecutar órdenes cobardes e inhumanas. El general Felipe Ángeles decía: la política no es un fin. La revolución no es un fin. Son medios para hacer hombres a los hombres. Nada es sagrado excepto el hombre. Hay algo frágil, débil, pero infinitamente precioso que todos debemos defender: la vida. Ahora bien, lo peor de todo fue el no pensar en enfrentar el problema de la violencia atendiendo las causas que la originan. Indigna que los gobiernos neoliberales y las élites del poder no acepten que la pobreza y la falta de oportunidades de empleo y bienestar originaron el presente estallido de odio y resentimiento que ahora con mucha dificultad estamos apaciguando. Y como es público y notorio, no solo se desatendieron las causas del problema, sino que, en una especie de enajenación autoritaria, se pretendió resolverlo con medidas coercitivas, enfrentando la violencia con la violencia, como si el fuego se pudiese apagar con el fuego y con la absurda pretensión de corregir el mal sin hacer el bien. A este pensamiento hipócrita y conservador debemos oponer el criterio de que la inseguridad y la violencia solo pueden ser vencidas con cambios efectivos en lo social y con la influencia moral que se pueda ejercer sobre la sociedad en su conjunto. Para tener una sociedad más humana, no hay nada más eficaz que combatir la desigualdad y evitar la frustración y las trágicas tensiones que provoca. La solución de fondo, la más efectiva, pasa por enfrentar el desempleo, la pobreza, la desintegración familiar y la pérdida de valores, por favorecer la incorporación de los jóvenes al trabajo y al estudio. Reafirmo, pues, que no es con medidas coercitivas como se debe enfrentar el grave problema de la inseguridad y la violencia.
Suponer que el deterioro de las relaciones sociales se combate solo con el recurso de la fuerza pública y de la violencia del Estado es rotundamente falso y muy peligroso, como se ha constatado. La ley debe aplicarse, sin duda, pero no por ello disminuirá la delincuencia y cederá la violencia. Sin reformas sociales y sin el fortalecimiento de valores, no es posible frenar el deterioro de la sociedad. En los momentos de mayor violencia de Estado en el país, sin dejar de denunciar la errónea y criminal estrategia de Calderón, pude salir ileso de ese vendaval autoritario porque, por suerte, decidí recorrer todos los municipios de México para concientizar y organizar al pueblo desde abajo. Mis giras a ras de tierra me salvaron. Como me reunía en las plazas públicas con poca gente, creyeron que estaba liquidado y me dieron por muerto, políticamente hablando. El mismo Calderón decía, cuando le preguntaban por mí en entrevistas, que allí andaba reuniéndome con 10 o 20 personas, en todo sentido. Fue un milagro, porque no se ocuparon de mí. Me dejaron trabajar y las visitas a los pueblos y regiones de México fueron aleccionadoras y fundamentales para el futuro de nuestro movimiento, para mantener encendida la llama de la esperanza y recoger los sentimientos de la gente. En enero de 2007, inicié una gira por todos los municipios del país. Primero recorrí los 2.038 municipios de régimen de partido y posteriormente los 418 municipios indígenas de usos y costumbres de Oaxaca, es decir, celebramos asambleas informativas en 2.456 municipios de México. A continuación, transcribo fragmentos de 2 relatos acerca de aquella experiencia que se publicaron completos en su momento, en ese gran periódico que es La Jornada. Uno con el título El país desde abajo, apuntes de mi gira por México. Y el otro, Oaxaca, un viaje al corazón del México profundo.